Saludamos a esta hora al doctor Armando Noboa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Señor magistrado, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días a usted, a su equipo de trabajo y a los oyentes de la FM. Estamos en comunicación con usted, señor magistrado, porque han sido múltiples las críticas que han aparecido en las últimas horas al proceso de las encuestadoras, al trabajo de las encuestas, entre ellos pues los reclamos fuertes, contundentes que ha realizado el candidato Germán Vargas Lleras, pidiendo su observación y pidiendo su monitoreo al trabajo de las encuestadoras. ¿Cuál es su reacción frente a este reclamo y este llamado que ha hecho el doctor Germán Vargas Lleras? Bueno, Luis Carlos, debo empezar por señalar que el Consejo Nacional Electoral tiene por ley la facultad de hacer un control sobre algunos aspectos de las encuestas y sondeos de opinión. Hay una resolución que dictó el Consejo Electoral del año de 1996, es decir, hace más de 20 años, que fija unos criterios muy generales bajo los cuales deben adelantarse las encuestas y los requisitos que deben cumplir las firmas encuestadoras para poder adelantar ese tipo de actividades. Es cierto que ese reglamento es un reglamento muy escueto que se encuentra desactualizado, que el Consejo Nacional Electoral ha debido actualizarlo hace varios años, que también lo ha intentado, como ocurrió en el caso del plebiscito del año 2016, pero por supuesto hay reclamos cuando quiera que la ficha técnica, las características de las encuestas o de los sondeos no se adelantan con rigurosidad. Sí, magistrado Noboa, ahí siempre los reparos que hay de las mismas firmas encuestadoras, de los medios de comunicación que contratamos las encuestadoras, es que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad técnica, estadística, digamos, no cuenta con con el personal experto en un mundo donde obviamente el sector, para llamarlo de alguna manera, estadístico, se ha sofisticado. Entonces, más que unas resoluciones, no tiene dientes para hacer un control. Sí, eso es cierto. La resolución que le menciono, repito, 023 del año 96, simplemente se limita a señalar que debe haber una comisión integrada por 3 miembros del Consejo Electoral, a quienes les corresponde hacer el estudio e instrucción de todos los asuntos relacionados con este tema. Pero ese grupo de trabajo integrado por 3 consejeros no está acompañado por profesionales especializados en la materia, como podrían ser matemáticos, estadísticos o de disciplinas afines que permitan verificar, por ejemplo, las metodologías que se utilizan, los instrumentos de recolección de datos, la realidad o veracidad de la ficha técnica y también, por supuesto, sobre los resultados de las encuestas. Es imposible, por ejemplo, que en ese marco normativo no exista la obligación de que el universo de la población encuestada tenga un mínimo. En un país de 36 millones de habitantes, prácticamente es desacertado que se hagan encuestas con un universo de 700 personas. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones genera, por supuesto, mucha suspicacia y controversia. Sí, suspicacia que ya empieza, como lo mencionábamos al comienzo de esta conversación, doctor Noboa, a generar reclamos fuertes de los candidatos. Quisiera leerle solo un par de trinos de los muchos que anoche lanzó el candidato Germán Vargas Lleras, donde le hace preguntas directas a los magistrados del Consejo Nacional Electoral con nombre propio. Y les está diciendo, díganme, ¿cuántas visitas han hecho encuestadores? ¿A cuáles de ellas? ¿Quién está encargado de esa responsabilidad? ¿Qué información han recogido de ellas? ¿Cada cuánto hacen esas visitas? Que necesitan claridad, que sí es cierto que le han ofertado a algunos integrantes de esas encuestadoras
cargos en otras campañas de llegar a ser presidente el que sea elegido en esa campaña. ¿Qué responsabilidad le cae al Consejo Nacional Electoral con todo el tema que está pasando con las encuestas, doctor Novoa? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, entendiendo por supuesto las observaciones críticas del candidato al que usted se menciona, diría yo, no tiene necesidad de hacer visitas, porque bastaría que las firmas encuestadoras enviaran oportunamente las encuestas acompañadas de sus fichas técnicas para que fueran sometidas a un examen riguroso por parte de la autoridad electoral, que tiene como interés fundamental proteger la integridad del proceso electoral. Cuando esas encuestas se adelantan sin criterios técnicos mínimos, puede haber lugar a que haya manipulación del electorado, que en una guerra de encuestas de información derivada de sondeos que no cumplen requerimientos técnicos, el ciudadano finalmente termina en una enorme desinformación. De tal manera que a nosotros nos corresponde proteger eso y proteger sobre todo la libertad del elector. Pero, por ejemplo, en la regulación que nosotros tenemos para que una firma encuestadora obtenga la autorización para adelantar sus actividades, basta que envíe el certificado de Cámara de Comercio. Doctor Novoa, con todo respeto, es que pareciera que ustedes se refirieran a un reclamo que le hace un candidato a otra entidad. Es que están hablando directamente con ustedes. Concretamente, respóndale esas preguntas al candidato Vargas Lleras. No, yo se las contesto en los siguientes términos. Es necesario hacer visitas personales de funcionarios del Consejo Nacional Electoral a las sedes físicas de las firmas encuestadoras. No es necesario. Bastaría que el Consejo Nacional Electoral fuera una entidad técnica despolitizada y que contara con el personal adecuado para hacer ese tipo de actividades. Otra pregunta. ¿Sabemos quiénes son los socios de las firmas encuestadoras? ¿Conocemos quiénes conforman las firmas encuestadoras? Pero la capacidad legal que tiene el Consejo Nacional Electoral no va hasta conocer el detalle de los clientes, por ejemplo, que tiene una firma encuestadora. El Consejo Nacional Electoral pide que al momento de publicarse la encuesta se diga quién patrocina una encuesta. Luis Carlos ha hecho, si no recuerdo mal, una serie de observaciones a un estudio que se presentó en un medio de comunicación que está siendo objeto de investigación. Doctor Novoa, de verdad que es que no estamos entendiendo. Es que las respuestas concretas que le está pidiendo el candidato es: digan quiénes son los socios de las empresas, qué ofertas les han hecho a esos socios. William, Luis Carlos, es que es bien importante, magistrado Novoa, mire, es bien importante que la gente tenga claro uno, ¿quién le da licencia a las firmas encuestadoras? 2, que ustedes pregunten quiénes son sus socios. 3, ¿qué incompatibilidades hay? ¿Para quién trabajan? Porque lo que pasa es que obviamente las firmas encuestadoras con sus resultados obviamente tienen una influencia enorme en el voto de opinión de las personas. ¿Qué están haciendo ustedes para darle claridad a las personas? Mire, yo con mucho gusto les atiendo las preguntas que tienen y les estoy explicando las limitaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral para adelantar esas actividades que se menciona. El Consejo Nacional Electoral tiene capacidad para investigar quiénes son los socios de las firmas encuestadoras. Le respondo, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a su reglamento, tiene la obligación de exigir que se aporte el certificado de la Cámara de Comercio en donde deben aparecer registrados sus socios. En segundo lugar, tiene capacidad el Consejo Nacional Electoral para determinar con qué firmas o empresas privadas han adelantado contratos esas firmas encuestadoras. Le respondo, la ley y nuestro reglamento nos obliga a exigirle a las firmas encuestadoras que informen
quiénes patrocinan las encuestas y quiénes financian esos sondeos de opinión, los cuales deben ser publicados en la ficha técnica. 3. ¿Tiene capacidad el Consejo Nacional Electoral para generar una inhabilidad que yo, en lo personal, estaría de acuerdo con que exista, con que algunas campañas políticas les ofrezcan a los socios de las firmas encuestadoras algún tipo de beneficios? Yo creo que debería existir esa inhabilidad, pero esa inhabilidad debe ser de creación legal. Esas son algunas de las respuestas que en este momento puedo brindar. Y le entiendo perfectamente, señor magistrado. Usted está diciendo, mire, lo que la ley me permite hacer esto, y esto es lo que estamos haciendo. Ir más allá de esto hasta ahora no se puede porque, pues, primero, la ley no me lo permite, y segundo, o la ley no está establecido, y segundo, pues no hay suficiente gente para terminar de hacer todo lo demás que se está pidiendo. ¿Le estoy interpretando bien, señor magistrado? Así es, Luis Carlos, me interpreta bien, sin desconocer las observaciones, algunas de ellas muy legítimas, que se han formulado hacia la labor de control y vigilancia del Consejo Nacional Electoral en esta materia. Correcto, señor magistrado, y de nuevo agradeciéndole para que nos ayude a tener entendimiento hasta dónde va el alcance, hasta dónde va el diente, porque pues usted entenderá que la preocupación de todo esto es supremamente poderosa. Usted mencionaba sobre unas preocupaciones que hemos manifestado en repetidas ocasiones sobre las encuestas y sobre los pronósticos. Yo escribí una columna hace una semana, de lunes hace 8 días, que se preguntaba sobre si debería o no existir una línea entre las encuestas y los pronósticos, y si las empresas que hacen encuestas deberían hacer pronósticos, teniendo en cuenta, digamos, lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Cómo ve usted esa línea? Para usted, ¿existe esa línea? ¿No existe esa línea? ¿Debería haber una diferenciación? ¿Qué debería ocurrir? Yo comparto en su totalidad el contenido de su artículo, Luis Carlos. El Consejo Nacional Electoral trabaja sobre el control a lo que se llama encuestas y sondeos de opinión política y encuestas y sondeos de opinión electoral, que tienen unas reglas. Últimamente se han hecho públicos algunos ejercicios estadísticos mezclados con opinión subjetiva de algunas entidades que no tienen esas características, pero eso no significa que el Consejo Nacional Electoral no debería tener control sobre ese tipo de ejercicios de impresión sobre la opinión de los ciudadanos en torno a candidaturas electorales, sobre todo si no hacen pública la metodología que utilizan para presentar sus conclusiones. El Consejo Electoral, en relación a esa información a la que usted hizo referencia en su artículo, decidió abrir una investigación porque consideró que ese tema debe aclarársele a la autoridad electoral, dado que no cumple con los requisitos que establece la resolución 023 de 1996. Por supuesto va a haber una respuesta obvia frente a esto. Van a decir que esto no es ni una encuesta ni un sondeo de opinión política o electoral, pero el Consejo está en la responsabilidad de adelantar un juicio objetivo de control para determinar la naturaleza de ese tipo de ejercicios y establecer si hay lugar a aplicar o no sanciones cuando quiera que no se cumplen con los requisitos técnicos mínimos que establece la ley y la reglamentación que le menciono. Señor magistrado, en resumen y agradeciéndole por haber leído la columna, se va a abrir investigación o se ha abierto investigación a Cifras y Conceptos por realizar un pronóstico siendo una encuestadora. La subsecretaría de
que le hace seguimiento a este tipo de encuestas en el Consejo Nacional Electoral, solicitó que se abriera una investigación a la firma que usted menciona y también a otras 3 firmas. Están por enviarse también 3 investigaciones adicionales y hay varios medios de comunicación involucrados en la eventualidad de esas investigaciones. Por supuesto, todo esto tiene que hacerse bajo los principios del derecho de defensa y del debido proceso. Sí, señor magistrado, ¿se puede conocer, aparte de cifras y conceptos, qué otras encuestadoras y qué medios de comunicación están en esta investigación? Le voy a mencionar las que se han enviado a la subsecretaría para su reparto a cada uno de los miembros del Consejo Electoral que por sorteo le corresponde esa investigación. Hay una firma que se llama Consultoría Estratégica SAS por 2 encuestas. Hay otra firma que se llama Yanjas por 2 encuestas. Una firma Ágora por 1 encuesta y a cifras y conceptos por ese estudio que ha denominado un pronóstico. Señor magistrado, ¿qué escenario hay para estas empresas investigadas? ¿Qué tipo de sanción podría haber si se reconoce, empecemos con las encuestadoras, si se reconoce que ha habido algún tipo de violación a lo establecido? Nuestra resolución establece que cuando se realicen encuestas o sondeos de opinión sin el lleno de los requisitos legales, procede la aplicación de multas entre 25 a 40 salarios mínimos mensuales o la suspensión o en casos extremos la prohibición del ejercicio de estas actividades, pero por supuesto esto tiene que hacerse, como repito, en observación de los principios del debido proceso y el derecho de defensa. Hasta ahora las investigaciones van a iniciarse. La sala plena del Consejo tendrá que determinar si es procedente o no aplicar una sanción previa audiencia o explicaciones que recibamos de esas firmas. Señor magistrado Novoa, estas empresas que ustedes les abrieron investigación particularmente, nuestra audiencia tiene que entender que una cosa es hacer encuestas y otra muy distinta es hacer pronósticos. Usted lo que técnicamente dice, no se pueden mezclar opiniones con estudios científicos metodológicos, que es hacer, que es la ciencia de la estadística, eso lo comprendemos muy bien. Pero estas empresas que han incurrido en este error, que uno podría hacer metodológico, que está siendo investigado en el Consejo Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la sala plena del Consejo Nacional Electoral, ¿pueden seguir haciendo encuestas dado que estamos a un mes de las elecciones? Esa es una pregunta muy pertinente. El Consejo Nacional Electoral debe adelantar unas investigaciones en los términos que nos establece la ley. Hay un término para poner en conocimiento del investigado los eventuales cargos que se formulen, para que éste responda, para que se evalúen pruebas y se tomen decisiones. Muy seguramente esas decisiones no van a llegar antes del próximo certamen electoral el 27 de mayo, pero la investigación debe adelantarse y tomarse una decisión en el menor tiempo posible. Magistrado Novoa, es decir, esas decisiones que va a tomar el Consejo Nacional Electoral seguramente se sabrán, se conocerán antes de que haya primera vuelta. Al contrario, es muy posible que no se conozcan unas decisiones definitivas antes de la primera vuelta, lo cual no es deseable. Lo ideal sería que nuestro reglamento nos permitiera actuar en tiempo real y si encontramos una irregularidad palmaria que salte a la vista, el Consejo debería tener capacidad de tomar medidas administrativas sobre ese tipo de ejercicios estadísticos. Pero, repito, nuestro reglamento no nos da esa posibilidad, ni tampoco la ley que data del año de 1994. Menciona usted en una respuesta anterior, doctor Novoa, que la solicitud de las investigaciones sobre la manera como se realizaron algunos sondeos y encuestas abarca a cuatro empresas: Consultoría SAS, Yanjas, Ágora
cifras y conceptos. ¿Habló usted también de que medios de comunicación van a ser investigados? Sí, en algunas ocasiones, y creo que en este momento se están adelantando algunas investigaciones porque el Consejo Nacional Electoral en algunos eventos encuentra que puede haber corresponsabilidad en el medio de comunicación cuando quiera que publica una encuesta o un estudio de esta naturaleza sin acompañarlo de la ficha técnica en los términos que establece su resolución. E incluso ha tomado en ocasiones anteriores decisiones de extender también la sanción a los medios de comunicación, aspecto este último que es más delicado porque el medio con razón puede interpretar que se está coartando la libertad de información, de tal manera que en este último aspecto el Consejo Electoral debe ser mucho más riguroso que cuando hace el ejercicio frente a la firma encuestadora. ¿Y a qué medios de comunicación se refiere, magistrado? Bueno, yo no quisiera, entiéndanme usted, anunciar a qué medios vamos a investigar porque esto está siendo objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. Totalmente. Señor magistrado, le agradecemos mucho su tiempo y la verdad los colombianos necesitamos que su entidad, que su trabajo tenga dientes, pueda trabajar y pueda asegurarnos elecciones tranquilas, transparentes y procesos tranquilos y transparentes. Esa es la única manera en que se apoya y se beneficia la democracia. Señor magistrado, mucha suerte en sus investigaciones, en su trabajo. Muchas gracias. A usted, Luis Carlos, por la mañana y por la llamada y feliz día.